Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Mire que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que eres la savia vital de la Iglesia, enséñanos a ver con los ojos de Dios. Que desde tu mirada sepamos reconocer el bien al que Dios nos llama en su palabra y lo mucho que podemos hacer cada día por el bien de los demás. Ven en este día a nuestro corazón y revístenos con el fuego de tu amor. Amén. Queridos hermanos, cuánto bien a lo mejor hemos dejado de hacer al dejar que la experiencia de fe y que la predicación de la palabra de Dios se la limitemos solo al sacerdote. ¿Cuánto bien podemos hacer cuando asumimos lo que hoy dice el Evangelio? Cuando el Señor envía de dos en dos a predicar. Cuando Él nos dice: pónganse en camino. Para enseñar, ¿verdad? No con un título de teología, no con títulos o estudios universitarios, sino sencillamente con la sabiduría que da Dios y que luego transmite el Señor de su palabra. Con ello podríamos hacer grandes cosas. Me gusta lo que dice hoy la oración al Espíritu Santo: que desde tu mirada sepamos reconocer el bien al que Dios nos llama en su palabra y lo mucho que podemos hacer cada día por el bien de los demás. Porque no sé si son ustedes también que estas cosas de Dios solamente las limitamos, se las dejamos única y exclusivamente a los sacerdotes, a las religiosas, a los misioneros. Y muchos, como bautizados, dejan de predicar. Y qué difícil es, eso se entiende, porque lo digo también por la experiencia, de qué difícil es estar en un ambiente, estar en un centro comercial y allí predicar. Pero, hermanos, cambiando nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de repente no necesitamos un micrófono o pararnos en el centro del centro comercial para decir algunas cosas sobre Dios, sino basta que los que pasen sencillamente no nos vean como uno más del montón, es decir, como uno más que dice groserías, que dice cosas de doble sentido, que se está quejando de la vida, que se está quejando del país, que se está quejando de los gobernantes, que se está quejando de una cosa, que se está quejando de otra.
al contrario, que nos vean felices. Y que a lo mejor pocos notarán eso, pero quien lo note se va a llevar un bonito ejemplo, una bonita experiencia. Se va a llevar algo como que le va a provocar en su corazón, ¿verdad? Una aspiración, quisiera ser como él, feliz, alegre. Mire lo que dice el Señor. Dice el Señor que envió a otros 72. No eran apóstoles, eran discípulos. Y dice que los envía a predicar. ¿Por qué los envía a predicar? Porque, bueno, había escogido a 12. Fíjese que Jesús escoge a 12, pues porque Él no puede llegar a todos los lugares. Él llega a todos los lugares con nuestra predicación. Entonces, ¿qué dice el Señor? La mies es mucha. Miren ustedes cuánto deseamos, ay, cómo quisiera que el Padre estuviera aquí en esta parroquia. Yo voy a comunidades, a parroquias, y no quiero presumir, pero es lo que me dicen. Ay, Padre, ojalá lo mandaran a usted para acá. Y seguramente me lo dicen a mí, se lo dicen a otro sacerdote, ¿verdad? Y los de aquí, ojalá que al Padre no lo cambien. Pero mire lo que dice el Señor. Dice que envió de 2 en 2 y les decía, la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar. Qué importante, queridos hermanos, es la oración, primero, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero a veces esa oración que hacemos se convierte en no hacer más nada, en cruzarnos de brazos y esperar a que lleguen las vocaciones. Y fíjese que hace unos días yo tengo una bonita experiencia y la he compartido con sacerdotes. Y los sacerdotes, aunque lo hacen también, pues se llenan, ¿verdad?, de una inspiración divina para hacer alguna de las cosas que hacemos en esta comunidad. Hicimos una olla solidaria y cuando llevamos la comida a los más necesitados, mientras se preparaba la comida, habían un grupo de personas de 2 en 2, tocando puertas, haciendo la invitación casa a casa. Y cuando regresan, ya escucharemos más adelante, quizás en otra Eucaristía, la experiencia de los discípulos. Una experiencia positiva. Y qué bonito porque no tuvieron algunas experiencias desagradables, pero ver que los que fueron enviados, nada más a esa experiencia, se quedan con lo bueno y se motivan y quieren seguir haciéndolo. Pues mire, hermanos, yo muchas veces he insistido precisamente en ir de 2 en 2 a los ambientes, al trabajo. En el trabajo no nos tiene que dar pena decir que somos católicos, que somos creyentes, que vemos la misa por YouTube, que vamos a misa, que nos confesamos, que hacemos la caridad. No nos debe dar pena decir que pertenecemos a un grupo de apostolado. Al contrario, ahí es donde aprovechamos para hablar del Señor y para compartirlo con dulzura, con amor, con caridad. Nos decía el Señor en el Evangelio las grandes cosas que iban a hacer aquellos 72, el poder que tenían para hacer esas cosas. Entonces, miren, hermanos, cuántas cosas hemos dejado de hacer, cuánto bien hemos dejado de hacer por muchas personas, cuánto bien hemos dejado de hacer por el reino de Dios. Porque es que salimos de esa puerta para allá muy contentos y renovados, y bonita la Eucaristía, bien, pero, hermanos, se ha quedado aquí, y de aquí no ha salido a otros lugares. La bonita experiencia que podamos sentir es importante compartirla, anunciarla.
Me gustaba escuchar a los grupos de apostolado que fueron enviados de 2 en 2, compartiendo la experiencia, hablando de esa experiencia. Ojalá que nosotros, las muchas y bonitas experiencias que hemos vivido en la asamblea, en la comunidad, en nuestra oración personal, no se queden ahí, se compartan. Vuelvo y repito, usted y yo no necesitamos a lo mejor tener un título universitario para predicar, para hablar de la buena noticia. Basta, hermanos y hermanas, tener la sabiduría de Dios, que ya la tenemos, para anunciar lo que venimos escuchando de la Eucaristía, lo que el Señor nos va enseñando, y vivirlo, y ponerlo en práctica y hacer para que otros se acerquen y puedan comprender que la misión es de todos. No le dejemos solamente la misión a los sacerdotes. Por eso es que cuando se busca de un sacerdote, muchas veces el sacerdote no puede, porque está haciendo cosas que puede hacer un laico, que puede hacer un bautizado, que puede hacer un papá, una mamá. Los sacerdotes, muchos hasta les toca adornar, hasta les toca preparar el altar, hasta les toca limpiar la iglesia. Y son cositas que si el sacerdote las hace, dejará a lo mejor de visitar a un enfermo por limpiar la iglesia. Y son cosas, vuelvo y repito, que un laico puede hacer. Los laicos no están para barrer iglesias, ¿no? Pero estamos para hacer cosas que podemos hacer en nombre del Señor, y que ser enviados por el Señor vale la pena hacerlas, porque vemos el poder que también hay en nosotros, ¿no? Un laico tiene poder, el poder de Dios, su palabra, su sabiduría. Dios se la da para que haga mucho, y con eso mucho acerque almas. Al sacerdote ya hay cosas que el laico no puede hacer: confesar, celebrar la Eucaristía, consagrar, participar de la Eucaristía, lo hace. Ojalá que no perdamos esa tarea que el Señor nos encomienda y podamos tener una visión más amplia de lo que es ir de 2 en 2. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.